Buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión del ciclo de webinars online Cuidando nuestro bienestar emocional. Mi nombre es Tesania Velázquez, yo soy docente del Departamento de Psicología de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y hoy continuamos con este ciclo de 4 webinars que se darán una vez al mes. Hemos comenzado el mes pasado en julio y nos vamos hasta octubre. Este ciclo de conferencias es parte de esta iniciativa que desarrolla la Universidad de Cuidando a los que Cuidan, brindando espacios de apoyo y acompañamiento psicológico a los docentes encargados justamente del proceso formativo de nuestros alumnos. Los docentes, que son una pieza fundamental de este proceso formativo, son para nuestra universidad actores fundamentales, y por eso nuestro interés en ofrecer estos espacios de apoyo y acompañamiento psicológico. Pero además también es la posibilidad de colocar como un actor fundamental a los docentes y profesores, que en nuestro país a veces son actores que pueden ser dejados de lado. Por eso estos espacios para pensar la salud emocional están pensados como principal público objetivo a los docentes. La universidad en un primer momento ha desarrollado un trabajo de acompañamiento psicológico en línea para los docentes de nuestra comunidad universitaria. Pero somos conscientes de que no solo necesitamos hablar y escuchar sobre la importancia de la salud mental, sino que además tenemos que abrir el diálogo para poder conversar con otras personas que también están interesadas, que también cumplen el rol docente en otros espacios fuera de la universidad. Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre repensando el cuidado de la vida en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son los nuevos desafíos para los y las docentes en el Perú? Este tema de la vida cobra particular relevancia en estos días, donde nuestro país presenta además las tasas más altas, ¿no es cierto?, del número de personas fallecidas por el COVID-19. Por eso es en este contexto que pensar la vida, reflexionarla y darnos un espacio para ello, consideramos que es fundamental. Y quienes tenemos además la labor docente, tenemos que cuidarla para poder cuidar a quienes tenemos a cargo. Para eso, el día de hoy nos acompañan 3 psicólogas, a quienes voy a pasar a presentar y a quienes de antemano agradezco por su disposición y colaboración por acompañarnos el día de hoy. Comienzo con Melissa. Melissa Sierra Alta es psicóloga clínica, egresada de nuestra casa de estudios, cuenta con un máster en psico-oncología y aspectos psicológicos de los cuidados paliativos por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y psicoterapeuta racional emotiva por el Instituto de Terapia Racional Emotiva, afiliada al Albert Ellis del Instituto de Nueva York. Asimismo, es miembro titular y parte de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Psico-Oncología del Perú. Además estamos con Rosabel Maza, psicóloga educacional egresada también de la PUC y magíster en estudios teóricos en psicoanálisis por la misma universidad. Ha finalizado además la maestría en filosofía con mención en ética y política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es fundadora y directora general del proyecto social dirigido a poblaciones vulnerables llamado Callarí, donde trabaja la prevención y promoción de la salud mental, así como la mitigación de la violencia de género. Actualmente, terapeuta de orientación psicoanalítica y también supervisora. Por último, nos acompaña Graciela Burkli, psicóloga egresada de la Universidad Federico Villarreal en el área de filosofía y en la subárea de psicología. Graduada en psicoterapia psicoanalítica por el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima y con más de 25 años de ejercicio de la psicoterapia. Actual miembro del staff de psicoterapeutas, atención en pacientes, del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima y miembro de su actual junta directiva. Las 3 psicólogas, parte del equipo de apoyo psicológico a docentes de la Universidad ¿no es cierto?,
nos acompañan el día de hoy y nos van a dar un espacio de diálogo, un compartir sobre esto que hemos denominado el día de hoy, repensar el cuidado de la vida en tiempos de pandemia. Desafíos para los y las docentes en el Perú. Antes de dar inicio a este espacio, quiero comentarles a todas las personas que nos están siguiendo en vivo que pueden dejar sus preguntas en el chat. Estas preguntas llegarán directamente a la anfitriona del evento. Luego del espacio de diálogo que vamos a tener una ronda para resolver las consultas del público que está tanto en la sala Zoom como en el Facebook. Muchísimas gracias a las 3 psicólogas que nos acompañan. Muchas gracias a ustedes por estar esta noche con nosotros y teniendo este espacio para reflexionar juntos. Melissa, te paso la palabra a ti. Gracias, bienvenidas. Muchas gracias, Tessania. Bien, bueno, queríamos empezar un poco el webinar del día de hoy con un poco testimonios de cada una de nosotras tres acerca de qué es lo que significa un poco la vida y por ende también la muerte, ¿no? Para cada una de nosotras, de acuerdo también a nuestras distintas etapas de vida por las que estamos, ¿no? Dada la casualidad que justo hicimos el webinar, digamos, nosotras tres, Rosabel, Graciela y yo, y de hecho estamos en distintas etapas de nuestra vida. Entonces nos pareció interesante pues poder empezar el webinar partiendo desde ahí, ¿no? Les quisiera mostrar la primera imagen, donde muestro un poco, ahí está, una imagen un poco del ciclo de la vida de las plantas, porque bueno, creo que representa de manera muy clara lo que para mí es la vida y la muerte. La voy a ir explicando de a pocos, pero quisiera empezar diciendo que para mí la muerte va muy unida a la vida, ¿no? Pienso que no son polos opuestos, sino que son parte de un continuo natural. Y creo que en la medida que seamos más conscientes de esta, en la medida en que la naturalicemos un poco más, vamos a ser más conscientes de realmente vivir plenamente, ¿no? De aprovechar y de agradecer lo que tenemos. Ese de hecho es uno de los grandes aprendizajes que tuve cuando empecé a acercarme más a fondo a la muerte. Yo hice mi internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en el INEN, y si bien aprendí en esa época que cáncer de hecho no significa muerte, ¿no? El hecho de acercarme a esta enfermedad hizo que tome como mayor conciencia de lo frágil que puede ser la vida, ¿no? Y que realmente pues nadie la tiene comprada. La vida es pura incertidumbre. Yo siempre menciono esto cuando atiendo, solo que pienso que a veces no somos muy conscientes de esto, no nos damos cuenta y damos por hecho muchas cosas, ¿no? Desde el mismo hecho de, pues, de poder ver, comer, respirar sin problema, ¿no? Hablar, hasta cosas, no sé, como la posibilidad de pronto ver a nuestros padres, de compartir con nuestra pareja, nuestros hijos, amigos, personas queridas, pensando sin querer queriendo en que habrá tiempo pues para todo. Y a veces terminamos enfocándonos en cosas que quizás no son tan importantes. Creo que esto es lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Las personas se han vuelto un poco más conscientes de su propia mortalidad y también de la mortalidad de quienes quieren, ¿no? Que el solo hecho de pensar que hay la posibilidad de que alguno pueda morir definitivamente asusta. Y esta angustia un poco de darnos cuenta que de pronto todo lo que teníamos planeado, ¿no? Pueda quedar separado, creo que es lo que de alguna manera nos paraliza aún más, ¿no? En esta línea considero que es importante reconciliarnos con la muerte y redefinirla como algo natural de la vida, como algo parte de la vida, ¿no? Y pues en el que de alguna manera nuestra vida va a tener un impacto en los otros. Y acá quiero regresar un poco a la imagen que les muestro, ¿no? Vemos cómo de pronto de la flor sale el fruto y las semillas y luego todo el ciclo empieza de nuevo. Y es que incluso no es que necesitemos de pronto tener hijos para dejar un legado, ¿no? En el mundo, de alguna manera, sino que nuestras acciones, nuestras actitudes van a tener un impacto en los demás. Entonces, pues lo veo un poco como que nuestra vida no es que acaba en el momento en el que físicamente nos vamos, sino que de pronto continúa a partir de lo que dejamos en los demás. Pienso que de hecho las despedidas
siempre van a ser de algún modo dolorosos, ¿no? De eso no nos podemos escapar. Pero quizás el tomar la muerte como parte de la vida, darle un significado menos tenebroso y pues entender que quienes se van físicamente siempre se van a quedar con nosotros en nuestros recuerdos, en el legado que nos dejaron, puede hacer este proceso pues más llevadero y no sé, pienso que incluso darnos un poco más de paz, ¿no? Entonces, este es un poco desde mi perspectiva y ahora de hecho le voy a dar el pase a Rosabel pues para que ella también nos cuente un poco desde su lado. ¿Tengo el micrófono prendido? ¿Sí? Ok, gracias Melissa. Me toca la segunda parte de este proceso de vida. Quise enfocarme en la alianza que a mis 55 años tengo con la vida y quería transmitirles cómo se puede muriendo y cómo se puede morir en el vivir. El día que nosotros podemos dejar de percibir o de pensarnos, o el día que nosotros dejemos nuestra memoria, será el día de que esta cotidianidad haya desaparecido. Creo que si nosotros entramos en una ceguera o en una sordera inducida, nos va a hacer llegar a un destino sin retorno. Para mí eso es vivir muriendo. A mis 55 años he tenido una experiencia en la cual la vida me ha ido mostrando cada vez más luz y más silencio en simultáneo. Y el reto que yo he tenido en mi propia vida ha sido de incalculables enseñanzas y descubrimientos, paralelo a muchas caídas y tropiezos. Suelo llamarle a este encuentro un baile, donde aparece Eros y Tánatos, Eros significando la vida y Tánatos la muerte, porque me he ido acostumbrando a este pensar la vida, a entenderla, y a pensar la muerte, y entenderla y amistarme de una manera lúdica, de una manera amigable, de una manera sin confrontación, con la muerte de una manera más juguetona. Yo fui huérfana de madre y padre muy joven y tuve personas que a lo largo de la vida suplieron esos afectos. Perdí un hijo nacido de 3 meses a los 25 años y la vida después me regaló 2 mellizas y un arsenal de alumnos, un equipo con el que trabajo muy cálido. También perdí a mis 2 mejores amigos hace muy poco. Tengo videollamadas inconscientes y creo que siempre hay pérdidas, siempre tenemos que aprender a darles la vuelta. Pero, ¿cómo se le da la vuelta? Creo que la importancia y el fortalecimiento del vínculo, sobre todas las cosas, es lo magistral. A mis 55 años siento que es la herramienta más grande que tenemos que entender, que la vida es comprender su temporalidad, su finitud, y tener conciencia de andar en la vida sin estar desatentos, es decir, sin estar desconectados, sin estar indiferentes, sin estar aburridos, sin estar disociados de ella, porque el tiempo que tome estar en ella es un tiempo con un propósito, es un tiempo donde no debemos andar robotizados, ni siquiera en la época de los precipicios, porque la vida trae precipicios, precipitaciones, desiertos, arcoíris, que son los menos vistos, pero sí, los más vistos quizás las puestas de sol y esos celajes maravillosos que siempre le digo a mis hijos que me busquen ahí. Entonces, la vida te presenta el precipicio de la muerte y cuando alguien muere, que tú amas muchísimo, te causa un dolor irreparable. Sin embargo, ese dolor después se va llenando de muchos afectos, de historias cálidas, se va comprendiendo que la vida es un estar y que no hay que verla tan misteriosamente. Y creo que es muy difícil que se nos enseñe a confraternizar con ella. Vamos aprendiendo y vamos aprendiendo a vivir en la pérdida y a saber que
al desvanecer el cuerpo lo que se conserva es el espíritu. Creo que la pandemia nos ha robotizado a todos nosotros cada día más. El 16 de marzo murió el caso número 2, un compañero mío en el Malecón de la Marina, y hoy a los 116 días, cuando terminó esto, estábamos en 12.000, hoy ya estamos en unos veintitantos, paréntesis 48, slash. No somos inmunes al COVID, tampoco no somos inmunes al dolor. Creo que muchas veces la vida a veces duele mucho más que la muerte, y nosotros tenemos que estar conectados. Tengo un pequeño videíto de 3 minutos que quisiera compartirlo con ustedes antes de pasar a mi compañera. Desde hacía tiempo, el pato notaba algo extraño. ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues tan de cerca y sin hacer ruido? La muerte le contestó. Me alegro de que por fin me hayas visto. Soy la muerte. ¿Ya vienes a buscarme? He estado cerca de ti desde el día en que naciste. Digo, por si acaso. ¿Por si acaso? Preguntó el pato. Sí, por si te pasaba algo, un resfriado serio, un accidente. Nunca se sabe. ¿Ahora te encargas de eso? De los accidentes se encarga la vida. De los resfriados y del resto de las cosas, también me encargo de vez en cuando. La muerte le sonrió con dulzura. Si no se tenía en cuenta quién era, hasta resultaba simpática, incluso más que simpática. ¿Tienes frío?, preguntó el pato. ¿Quieres que te caliente? Me puedo poner encima de ti para que no tengas tanto frío. A la mañana siguiente, muy temprano, el pato fue el primero en despertarse. ¡No me he muerto!, pensó. Le dio a la muerte un golpecito en el costado. ¡No me he muerto!, graznó lleno de felicidad. ¿Y qué hacemos hoy?, preguntó de buen humor la muerte. Hoy no iremos al estanque, exclamó el pato. ¿Qué te parece si hacemos algo verdaderamente emocionante? La muerte se sintió aliviada. ¿Subirnos a un árbol?, preguntó burlonamente. El estanque se veía muy, muy abajo. Ahí estaba, tan silencioso y solitario. Durante las siguientes semanas fueron cada vez menos al estanque. Se quedaban sentados en cualquier lugar que tuviera hierba y casi no hablaban. Hasta que un día, una ráfaga de aire fresco despeinó las plumas del pato y este sintió frío por primera vez. ¡Uy! Tengo frío, dijo una noche. ¿Te importaría calentarme un poco? La nieve caía. Los copos eran tan finos que se quedaban suspendidos en el aire. Algo había ocurrido. La muerte miró al pato. Había dejado de respirar. Se había quedado muy, muy quieto. Le acarició para colocar un par de plumas ligeramente alborotadas, lo cogió en brazos y se lo llevó al gran río. Allí lo acostó con mucho cuidado sobre el agua y le dio un suave empujoncito. Ahí nos quedamos. Entonces pasamos a nuestra siguiente ponente. Hola, yo soy Graciela, buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes.
Eh, bueno, yo he pensado que podría en algún momento haber pensado que puedo ser la mamá de Rosabel, madre adolescente en todo caso, y la abuela de Melissa. Y lo destacaba por la posible diferencia en la percepción de lo que estamos viviendo en nuestras diferentes etapas de vida, pero ya veo que hemos tenido muchas coincidencias con lo que he estado pensando. Repensar la vida teniendo como telón de fondo la pandemia y esta realidad que nos impacta es difícil. Nos obliga a enfrentar lo que casi siempre ignoramos, es decir, lo irremediable de la muerte. Y eso es lo que debemos aceptar a conciencia plena. Conciencia de nuestra vida y de cómo queremos vivirla realmente. Vale decir que esta pandemia nos está enfrentando al reto de vivir en gerundio, esta categoría gramatical que tiene que ver con actividad, dinamismo, movimiento. Entonces nos toca ir viviendo. Pero también toca hablar de la muerte. Tengo una conciencia lúcida de la muerte. La preparación de los rituales para mi hora los puedo mirar de frente, pero no vivimos para morir, vivimos para vivir. El matiz es que si viviéramos con la muerte como compañera, viviremos con más intensidad y más autenticidad que si vivimos como si no existiera. Es ahora que se puede transformar esta realidad insoportable en una situación y en una oportunidad de aprender. En estos últimos meses me he sentido dolida, caminando entre el miedo, la negación y la incertidumbre, creo que como casi todos, tratando de decidir cómo trabajar, cómo evitar poner en riesgo a otros y a mí misma. He estado pensando cómo vivir. La traumática situación ha hecho que este tiempo me haya parecido años. Siento haber envejecido a pesar de todas las cosas por las que me siento agradecida. Todas ellas resultado de privilegios que muchos no tienen. Las estadísticas actuales de la situación de los adultos de tercera edad, los viejitos prescindibles, como querían algunas autoridades mundiales, son atroces, terribles, la situación de los viejos acá. Yo tengo salud, así como mi familia y amigos, una casa segura, una despensa surtida, un compañero atento y amable, también un trabajo que desarrollo desde la casa y que puede seguir dándole estructura y sentido a mi vida. Pero estamos confinados y no puedo personalmente ver a mis hijos y a mis nietos y a mis pacientes. Y eso es triste y difícil. El sufrimiento colectivo del país y la muerte y la pobreza de tantos también ha visitado mi pensamiento. Las estadísticas de bajas por coronavirus en este momento, ahorita se hablaba de eso, ¿no? En el país y en el mundo nos llegan y duelen, pero esa es la realidad. Así estamos viviendo. Las preguntas se incrementaron. Si estamos viviendo las fallas del sistema de salud, ¿cómo estamos como sociedad? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué situaciones es necesario replantear? Esa es una experiencia que si somos sensibles, sabremos aprovechar y hallar los cambios adecuados, pues ha golpeado fuerte y sigue golpeando la realidad de nuestro país. La vida es dinamismo y creo que todas las pequeñas separaciones que hemos de aceptar en su transcurso nos preparan sin que apenas nos demos cuenta para el final, para que ese último adiós sea un buen adiós. Las experiencias reales de personas en situaciones difíciles como son muertes inesperadas, enfermedades terminales, sirven o deberían servir para que podamos reflexionar en torno a un tema esencial e inevitable y todo lo que la rodea. Negarla como hecho individual o social tiene una importante consecuencia. No nos preparamos y cuando se presente el trance estamos en dificultades.
No tener en cuenta el final distorsiona, en cierto modo, la percepción de la vida. Se altera peligrosamente el abrazo de las oportunidades. Por ejemplo, de reconciliación y el concepto de la felicidad, pues al no considerar el límite, es sencillo tomarlo como derecho. Pero con la irrupción de la pandemia hemos tomado conciencia que no lo es, que la vida es finita. Por eso, a pesar de nuestros miedos, inseguridades y duelos, tenemos que seguir adelante. Ese es nuestro reto. Vivir en gerundio, es decir, viviendo. Decía Mario Vargas Llosa en una entrevista que vi, puede haber sido del año pasado, porque en ese momento él tenía 83, y si ha nacido en 1936, a la fecha ya tiene 84, que es lo que he escuchado que han dicho. Bueno, él decía que quería que la muerte lo sorprendiera en su trabajo habitual, es decir, trabajando y escribiendo, ¿no? Que ese sería un final ideal para él. Yo creo que eso sería lo bueno para todos, que la vida nos halle viviendo, que la muerte nos halle viviendo. Eso. Ahora, lo que viene es una rueda de preguntas que va a poner Melissa en este momento. La primera pregunta. Estas preguntas salieron de nuestro trabajo con los profesores de la comunidad educativa de la PUC. Entonces, Melissa, es tuyo el micro. Gracias, Graciela. Sí, efectivamente, vamos a empezar, son de hecho 6 preguntas en las que está un poco estructurado el webinar. Voy a empezar con la primera, que viene a ser cuáles son los síntomas físicos y psicológicos asociados a estar contagiado de COVID. ¿Sí? Para responder esto, primero voy a hablar sobre los síntomas físicos de estar contagiado de COVID, que de hecho todos debemos estar bastante familiarizados, así que lo voy a pasar de manera un poco rápida, pero la idea es pues que, digamos, la idea de mostrar esto en este momento es poder entender el impacto que pueda tener estos síntomas ya a nivel psicológico, ¿no? Dentro de nuestras propias reacciones y emociones, ¿sí? Entonces, los síntomas más comunes, efectivamente, viene a ser la fiebre, tos seca, cansancio, y los síntomas menos frecuentes, el tema de los dolores y molestias, la congestión nasal, diarrea, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida de olfato y o gusto, ¿sí? Todos estos síntomas, de alguna manera, pues, como decía, van a tener un impacto en nosotros a nivel psicológico. Yo voy a partir sobre 2 emociones que pienso son las más predominantes cuando hablamos de COVID, el tema del miedo y la tristeza, ¿no? El miedo ocasionado en mayor medida por pensamientos relacionados con el futuro, con lo que esta amenaza, ¿no?, que viene a ser el virus, podría generar en nosotros, ¿sí? Y la tristeza, incluso de imaginarnos las consecuencias que podría traer el virus, no solamente pues para uno mismo y enfrentarnos un poco a esto de la mortalidad que en un inicio estaba comentándoles, sino también frente a lo que podría pasar con las personas que se quedan, ¿no? Entonces, a partir de estas 2 emociones, del miedo y la tristeza, se podría generar ya síntomas propios, ¿no?, de ansiedad o de depresión, ¿sí? De hecho, reacciones como, por ejemplo, la habilidad emocional, ¿no? El tener como momentos en los que de pronto nos desbordamos un poco, ¿no? El tema de los llantos, ¿sí? De la sensación un poco de angustia frente a la situación que estamos viviendo, ¿ok? Incluso irritabilidad, problemas de sueño, ¿no?, que también son bastante comunes dentro de la ansiedad y o de la depresión. También va a haber una disminución pues de las emociones agradables, y esto muchas veces por el enfoque en el que le damos a la situación, ¿no? Es como estamos muy, muy enfocados, muy centrados en el tema del COVID, de si estoy contagiado, ¿no? Y todo lo que esto me va a generar, me está generando, me podría generar,
y de pronto dejamos también de ver todo el panorama completo, ¿no? De ver las otras cosas que también nos están pasando porque pues estamos vivos, ¿no? Así estemos contagiados de COVID, aún estamos acá. Entonces es como nos olvidamos pues de esta segunda parte y quizás nos enfocamos mucho pues en lo que podría pasar y en lo complicado, difícil que es esta situación. Asimismo, podrían desarrollarse también pues trastornos ya un poco más específicos, propiamente un trastorno de ansiedad o un episodio depresivo, ¿ok? Y a largo plazo, de hecho, algunas investigaciones en relación a este tipo de eventos como el tema de la pandemia, ¿no? Nos indican que podría darse un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Con esto me refiero, ¿no? Que a partir de situaciones difíciles, traumáticas que podamos estar viviendo, ¿sí? Luego de un tiempo podamos continuar presentando estas sensaciones un poco de ansiedad, ¿no? De como flashbacks o recuerdos, o simplemente las sensaciones como intensas, como si continuáramos viviendo este evento traumático en este momento, ¿no? Entonces, creo que es un tema como para ir pensando de lo que se nos viene, ¿no? Y ser como conscientes en ese sentido de la importancia de cuidar, pues, toda nuestra salud mental, ¿no? Para que más adelante, pues, el impacto no sea tan grande, sino podamos como aminorar las consecuencias que podría traer. Eso es. Le ahora doy paso, creo que a Graciela, o a Rosabel, ¿no? Uy, se me pasaron las reacciones. Es un poco lo que había comentado hace un ratito. El tema de la habilidad emocional, el insomnio, de la ira, que son reacciones bastante comunes en el miedo, en la tristeza. El tema de los dolores de cabeza, incluso ahí también menciono, porque la misma tensión, la misma ansiedad es como un ciclo, ¿no? No solamente es el síntoma del COVID que me puede generar ciertos dolores, sino que el mismo estado emocional me puede generar también como malestar físico, ¿sí? Una alteración incluso en el apetito, ¿no? De repente personas que ahora sienten más bien una disminución en su apetito, o más bien mayor sensación de hambre, ¿sí? Que también está relacionada con el tema de la ansiedad. Estas conductas repetitivas de limpieza, que es algo que se está presentando de manera bastante frecuente, diría yo, como una obsesión en relación al tema de la limpieza. Justo el otro día estaba hablando pues con un paciente y me comentaba que se echaba alcohol, ¿no? Luego se lavaba las manos, luego volvía a coger el objeto que ya había desinfectado y lo volvía a desinfectar. Entonces era como un ciclo vicioso en el que desinfectaba todo como 10 veces y se lavaba las manos también 10 veces, ¿no? Entonces creo que también de alguna manera va a tener un impacto en ese sentido. El aumento en consumo de sustancias en cuanto, por ejemplo, al alcohol o el tabaco, que sabemos que son, digamos, el consumo de sustancias está asociado con evitar, ¿no? Afrontar un poco la situación por la que estamos pasando. Entonces, definitivamente esto podría ir en aumento, o está yendo en aumento, y el mismo tema del aislamiento, ¿no? Si bien estamos en un momento de distanciamiento físico, eso pues no significa que tengamos que aislarnos de los demás. Ahora tenemos tantas herramientas para poder comunicarnos, o bueno, gran parte de la población tiene varias herramientas con las que se pueden comunicar ahora con todo el tema de la tecnología, las videollamadas, las llamadas, los mensajes, ¿no? Que creo que son son herramientas bastante útiles que pueden ser utilizadas pues justamente con lo que mencionaba hace un rato, con este tema de cuidarnos, ¿no? De cuidar nuestra salud para poder disminuir las repercusiones que puedan venir a largo plazo, ¿no? Ahora sí doy el paso. Audio. Pensé que automáticamente se iba a prender el audio. Bueno, ¿puedes pasar la lámina próxima? Yo creo que para hablar de si yo me enfermo, si yo soy el afectado, primero quisiera saber muchas cosas, porque creo que es mejor la
la prevención de la enfermedad, es decir, mejor propiciar la salud. Entonces, si hay en todos los medios ahora hay esta información que puede haber puesto Melissa, ya sabemos, no sabemos exactamente qué es el COVID, pero de febrero, marzo a la fecha, ya la medicina ha progresado, ya por lo menos hay tratamientos y hay protocolos de atención. Estaba leyendo un protocolo publicado por un médico del Hospital 2 de Mayo, el doctor César Ticona, y sus colaboradores han trabajado un protocolo bien detallado respecto a cómo actuar en la prevención, en el manejo ambulatorio durante la transmisión comunitaria intensa como existe ahora. Y esto porque en anteriores epidemias han puesto de manifiesto que hay, por ejemplo, en la epidemia del cólera y del dengue, habían actuado de esta manera, tratando los casos en sus síntomas iniciales y aislando a los pacientes para poder trabajar con ellos. Entonces, yo sí quisiera estar bien informada porque creo que un enfermo que está informado de la enfermedad puede ser más colaborador. Entonces, los cuidados para el cuerpo, buscar ayuda médica para aliviar síntomas. Los síntomas ya los ha explicado muy bien Melissa. Y bueno, los síntomas, en lo que ha dicho Melissa, creo que en este informe del doctor Ticona decía que es necesario seguir puntualmente las indicaciones médicas, no automedicarse. Y una situación que ayuda muchísimo es estar siempre muy bien hidratado. Entonces, si soy una paciente de riesgo y no me hidrato, va a progresar la enfermedad rápidamente. Después una hidratación, alimentación adecuada y el reposo es bien importante. El descanso, se piensa que si no se hace lo suficiente de descanso, las inflamaciones y las infecciones que trae consigo el virus pueden progresar rápidamente a la letalidad. Y para la mente, buscar soporte psicológico, como ha dicho Melissa, contar los miedos y preocupaciones a los familiares y amigos de gran confianza, hacer ejercicio de meditación y activación de los sentidos. Como una cuestión previa a la enfermedad, quiero comentar que el ejercicio es importantísimo. Ayuda a estimular el sistema inmune, disminuye los procesos inflamatorios e infecciosos y estimula la producción de neurotransmisores, lo que ocasiona y da más confort al cuerpo. Entonces tenemos emociones y actitudes más positivas. No sé si tengo otra lámina, ya no, ¿no? No, quería hablar. Ya, entonces además, la serotonina. Estoy... Claro, los neurotransmisores, ¿no? La hormona de la felicidad. Sí. Sigamos entonces. A mí me ha tocado acompañar a mi familiar con COVID a la distancia. Estamos entonces ahora en una dinámica del cuidado, ¿no? En una dinámica, quiero enfocarme en lo que es la realidad psíquica de la realidad física. La realidad física nos lleva a un miedo, y este miedo no es un miedo exagerado, no es un miedo distorsionado, que lo tenemos que validar, que tenemos que saber cómo la persona en el otro lado, que es un familiar,
percibe de una manera subjetiva y emocional la enfermedad, cómo está afectándole a nivel de los acontecimientos, qué pérdidas siente que está teniendo y qué reacciones esta persona va a tener versus una realidad que ustedes la pueden percibir completamente diferente. Aquí el miedo obedece a algo real, no es un miedo imaginario, no es un fantasma que es real. Entonces, cuando nosotros tenemos esta presencia y percepción del cuidado, estamos también no solamente trabajando en los cuidados específicos de dar las medicaciones, las atenciones, pero también cuidamos con la subjetividad de cada uno. Creo que nosotros también tenemos que reforzar lo que representa el inconsciente de cada uno, el terror que puede aparecer frente al riesgo inminente, cómo podemos ayudar también a nuestro familiar a flexibilizarse, a taimar, a calmar, sin negar el sentir del otro. No entrar a una dinámica de desvalorización o minimización. Entonces creo que es importante visibilizar esta ayuda y recalcar cómo sigues, aunque hacer estas llamadas o esta referencia a preguntas diarias o continuas o horarias, a pesar de que esta persona simplemente te diga mal o peor, porque es la percepción de lo que está teniendo. Aquí es la presencia de nosotros en el cuidado y la percepción del cuidado que hará que esta persona... Una persona cuando tiene una percepción normal de la conciencia va a responder perfectamente a un estado de alarma o de emergencia. Pero cuando nuestra conciencia y está alterada frente a una amenaza, todo se altera, el estado de vigilia, la incapacidad para dormir, se distorsionan las angustias y y reaparecen vestigios de traumas anteriores. Entonces, es un golpe tras otro golpe. Entonces, es necesario que nosotros, al recalcar este cuidado, podamos también distribuir dentro de las personas de la casa roles vinculares, privilegiar los afectos, y entender que todos en esta casa van a focalizárselo para validar a este cuidador. Creo que es importante darle un espacio a este miedo que es ahistórico. Es importante entender que este virus es un virus que se le tiene que dar un lugar para ser pensado. Se nos ha recomendado no estar tan alerta de la televisión ni de los datos. Creo que los mismos periódicos han sacado el protagonismo de los números horrorosos que iban en aumento, en increyendo, con fotos espantosas. Para poder también dar un poco de flexibilidad a la vida dentro de esta pandemia. Sin embargo, tampoco desaparecer como si nada estuviera sucediendo, ¿no? Porque eso tenemos que darle un lugar a ese virus, no agigantarlo, darle su lugar, y tomar este miedo que estamos teniendo como una manifestación a un conflicto que estamos teniendo y que muchos están teniendo, como decía Graciela, desde nosotros en un lugar privilegiado, pero sin desestimar el dolor de las personas que nos acompañan y que estamos siendo también comunicados, ¿no? Dentro de los cuidados y la supervisión de los protocolos, creo que hay que ser cautelosos, ¿no? Y eso se quiere de que nosotros también podamos anticiparnos, ¿no? La anticipación, ustedes saben que el anticiparse es lo más importante para un epidemiólogo. Si nosotros le confiamos en que cualquier familiar está tomando o cualquier persona sugiere tener los cuidados ideales, no necesariamente esa persona los ha tenido. Entonces, no es extremar el miedo para que se agigante la angustia, pero sí es generar dentro de esto un estado de alerta, que no tenga tanta angustia, que anticipe, ¿no?, nuestros
cuidados para poder afrontar una situación desde el conocimiento, porque no podemos acercarnos a esto con una actitud desesperanzadora, sino creo que tenemos que contagiar el optimismo, la esperanza y recalcar el vínculo. Con eso termino y pasamos nuevamente a Melissa. Gracias, Rosabel. Entonces, pues seguimos con cómo hablar, procesar la muerte de mis seres queridos generada por COVID, ¿no? Y para poder procesar este tema, ¿sí? Me gustaría hacer mención a algunos puntos en particular. En principio, hablar, ¿sí? Que creo que es lo más importante, poder hablar sobre la muerte como algo que es parte del ciclo de la vida. Pienso que la muerte es como un tema tabú, ¿no? A la gente no le gusta hablar mucho de esto, les da miedo, ¿no? Y creo que en la medida en la que de nuevo se naturalice, se ponga sobre la mesa el tema, va a ser también, o sea, va a ayudar a procesar la muerte de alguien que uno quiere, ¿no? El poder como conversar sobre esto con familiares, con amigos, con gente que uno estima, ¿no? Definitivamente va a ayudar un poco a aliviar la tristeza y la angustia que puede generar la despedida de alguien, ¿no? Otro de los puntos importantes es pues aceptar las emociones que vengan y el dolor que conlleva la pérdida. Justo mencionaba en un inicio que pues el dolor que nos va a generar la pérdida de alguien pues es algo quizás de lo que no podamos escapar, y creo que en esa medida tenemos que aceptarlo, ¿no? Es natural, es parte del ser humano pues poder sentir este dolor cuando alguien que uno quiere se va, ¿no? Físicamente. Entonces tenemos que también aprender un poco a aceptar ese dolor, a aceptar la tristeza, a aceptar quizás hasta la frustración de cómo se está yendo en este momento, porque lo cierto es que ahorita las personas pues que fallecen, no es que están falleciendo como una situación más típica, prepandemia, ¿no? Se está dando dentro de un contexto en el que pues el sistema de salud está bastante colapsado, ¿no? En el que incluso pues no se ha dado como los espacios, o no se ha podido dar espacios para los velorios, no acompañados, lo mismo en relación al entierro. De hecho, eso voy a decirlo, voy a hablar un poquito más a detalle en un rato sobre el tema de los rituales, ¿no? Pero creo que es importante poder dar este espacio para aceptar lo que estamos sintiendo en este momento. También un punto importante es pues entender que cada proceso de duelo es distinto, ¿no? Entonces, de pronto una persona puede reaccionar con expresando, ¿no? bastante dolor, bastante tristeza, llorando, y de repente más bien otra persona de la familia se muestra como muy, no sé, muy ecuánime, ¿no? Frente a lo que ha pasado. Entonces tenemos que entender que cada uno va a experimentar el duelo de distinta manera, ¿no? Y no es que uno pues lo esté haciendo mal y el otro bien, sino que creo que es importante poder respetar los tiempos y en todo caso ir observando, ¿no? a las personas que queremos, ¿no? Cómo están respondiendo frente a esta pérdida, ¿no? Chequear también si es que pues se están dando el espacio, quizás a solas, o en qué momento se están dando el espacio para realmente conectar con lo que están sintiendo, ¿sí? Enfocarnos también en lo que nos dejó esa persona, cuál fue el sentido de su vida. Creo que esto es uno de los puntos pues más importantes para poder procesar la muerte, ¿no? Quizás como no enfocarnos tanto en el tema de que ya no está físicamente, ¿no? En que ya perdimos a esa persona físicamente, que de hecho es algo que vamos a tener que integrar a nuestra vida, porque la vida continúa luego de que las personas se van. Pero creo que también es importante poder ver de nuevo todo el panorama completo, ¿no? Así como esta persona físicamente se ha ido, definitivamente hay algo que nos ha dejado, ¿no? ¿Cuál ha sido ese sentido de vida que nos ha dejado en nosotros, ¿sí? Comprender que los recuerdos se van a quedar también con nosotros. Creo que eso es un punto bastante importante, ¿no? Acá no existe pues un botón de borrar todo lo que se ha vivido. Entonces, el hecho de poder darnos un espacio para recordar, para pensar en esa persona, ¿no? Va a hacer que
que todo esto haya tenido sentido, ¿no? Que la vida de esta persona ha tenido un sentido para uno, ¿no? Y nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida. Y en ese sentido, de hecho, hablando un poco de los recuerdos, quiero hablar sobre los rituales, ¿no? Que lo mencioné hace un rato. Ahorita, frente a la situación en la que nos encontramos, pues el tema de los velorios, ¿no? De los rituales de despedida más típicos o comunes dentro de nuestra cultura, pues, o de nuestra sociedad, no se está dando, no se está pudiendo dar. Entiendo que ahorita está habiendo cierta apertura, más que al inicio de la pandemia, pero definitivamente no es como antes, ¿no? En algunos casos no ha podido haber siquiera velorio, ¿no? En algunos casos al entierro solo podía ir 1 o 2 personas. Entonces, definitivamente hay un cambio, ¿no? Sobre cómo uno se despedía de esta persona que pues quiere, ¿no? Entonces, creo que es importante, así como todos de alguna manera hablamos de reinventarnos y adaptarnos a la situación en cuanto al trabajo, a la vida, pues lo mismo también en cuanto a las despedidas, ¿no? Creo que es importante poder generar nuevos rituales dentro de la situación en la que nos encontramos. Es más, pienso que nos da como la oportunidad para poder realmente repensar en el ritual. Creo que el tema a veces de los velorios, no sé si a algunos de los que me están escuchando les pasará, es como ya medio mecánico, como alguien muere, tenemos que ir al velorio y después vamos al entierro, ¿no? Y es como que quizás se ha perdido un poco el sentido, el significado, el valor que realmente tiene pues este tipo de ritual. Entonces, nos está dando un poco la oportunidad de esta situación que estamos viviendo para poder repensar un poco esto y ver de qué manera que queremos crear nuestro propio ritual que tenga un sentido para nosotros, que realmente cumpla esta función de pues despedida, ¿no? De qué manera podemos homenajear la vida de esta persona de acuerdo a todos los recuerdos que nos está dejando, ¿no? Y pues, de hecho, en un ratito les voy a mostrar un video. Encontré un video de Chile, si no me equivoco, y están ahí hablando un poco de como ideas sobre cómo hacer rituales en casa. Me pareció bastante conveniente, así que nada, en un ratito se los voy a mostrar. Y bueno, por último, el tema de pedir ayuda profesional si es que la necesitamos. Creo que es importante también reconocer en qué medida estamos pudiendo manejar todo esto que sentimos y en qué medida ya se nos está yendo un poco de las manos, ¿no? Nos está costando expresarlo. Incluso hasta armar el ritual. ¿Cómo puedo armar el ritual? Me veo ante esta situación. Entonces, creo que la ayuda profesional también podría ser una muy buena herramienta. Entonces, ahora sí, podrían colocar, por favor, el videito, por ahí está. Totalmente de acuerdo contigo, Melissa. Los rituales tienen que responder a la necesidad de darle sentido, de dar esperanza y traer paz a la familia, ¿no? Así es, Graciela. Un abrazo virtual. Capítulo 4. ¿Cómo hacer la pérdida de un ser querido? Son tiempos difíciles y vamos a superarlos juntos. En estos días en que el virus nos priva de despedirnos con nuestros ritos de quienes fallecen, es importante que eso no le impida despedirlo simbólicamente con cariño. Por eso te dejamos algunos consejos. Genere ritos colectivos. Conéctese con su familia, con los amigos y cercanos, y realicen una despedida virtual, cada uno desde su casa. Pueden contar anécdotas y recordar al ser querido que partió. Escríbale una carta con todo lo que sienta y con momentos en que estuvieron juntos. Si puede, léasela a alguien. Junto a su familia o seres queridos, recolecten historias, anécdotas, momentos y escríbanlos en un cuaderno. Puede pegar fotos también. Aunque esto parezca un detalle, será de mucha ayuda. Genere ritos personales. Puede escuchar una canción que lo une o preparar su plato favorito. Si le gusta la jardinería, plante un arbolito, una planta o flores, con el fin de recordarlo cada vez que trabaje en ella. Como comunidad pueden acordar que cuando todo esto pase, se juntarán y harán el rito que les hubiera gustado hacer antes. Esto disminuirá su angustia y evitará que un virus lo deje sin despedirse. Recuerda, cada vez queda menos para abrazarnos.
Esta campaña es realizada por Fundación Procultura, con el apoyo de Anglo American. Lindo, Listo. sí. Ojalá que así sea, que haya momento de abrazarnos. Sí. Bien, entonces creo que ahorita daría el pase un poco a ti, Graciela, para que continúes. Sí, ¿Sí? sí. ¿Hay una lámina para mí o no? ¿Sí? Bueno, yo tenía que Por acá. contestar a la pregunta número 5, ¿no? ¿Cómo atender a un alumno que ha perdido a un familiar por COVID? Entonces, yo creo que lo primero que nada es comprender que el que sufre una pérdida necesita ser atendido con cuidado amoroso. ¿Puedes poner la lámina, Sí, estoy compartiendo un Rosabel? poquito, sí. Ya. Bueno, y el atender a una persona que tiene que procesar su duelo es una cuestión de tacto, de sensibilidad, de capacidad perceptiva y también amabilidad, ¿no? A la hora de tratar a ese que sufre. Entonces, yo tengo un protocolo que ha publicado, muy completo, que ha publicado la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, y que me permitieron usar. ¿Cómo sostener y acompañar el dolor de la pérdida? Hay momentos en que la realidad parece que supera nuestras peores pesadillas. Simplemente no se cree y se piensa, se habrán equivocado, no puede ser, estoy soñando. Apareció el virus, todos hemos temido que alguno de nuestros familiares puedan enfermar y morir. Y entonces llega el momento en que eso sucede, ¿no? Toda la preparación que pudimos haber hecho no sirvió de nada y llega el momento de la partida, de la muerte, ¿no? No se cree y nuestra mente se niega a aceptar eso que está sucediendo. Se pueden presentar malestares físicos, ¿no? ¿Cómo nos aferramos a que eso no haya sucedido? ¿No? Queremos negar. Es un primer movimiento el de negación en el proceso de duelo. Cuando el impacto es muy fuerte, la mente y el cuerpo se encargan de registrarlos. Entonces pueden presentarse malestares físicos. Pueden surgir de este impacto fuerte preguntas como ¿qué dejé de hacer? Escuché en una de mis pacientes que perdió su mamá, que la veía hasta en sueños estirándoles los brazos para pedirle que no se vaya. Ella del hospital, es decir, antes de morir. Y fue unas imágenes muy fuertes que quedaron con ella. Pero no tenemos que culparnos. Eso que pasa es porque el impacto es fuerte y no podemos aceptar la partida definitiva, que nos causa mucho dolor siempre, y que se nos hace mucho más difícil de aceptar cuando es intempestiva, como en esta época de pandemia, ¿no? Esas preguntas son para negar el impacto de la muerte, para retroceder el tiempo, intentar que eso que pasó no haya sucedido. Si murió lejos de ti, ¿cómo comportarte? Si no has podido despedirte y no has podido realizar el ritual del duelo, el ritual de la despedida. Entonces se puede encontrar consuelo en hacerlo en forma personal o en familia, como ha explicado Melissa ahora, ¿no?
claro, nos habría reconfortado llorar juntos toda la familia a la partida, pero la pandemia, además de miedo, ha traído mucha soledad, porque no podemos juntarnos para despedir a quien fallece y compartir así nuestro dolor. Pero tenemos que encontrar la forma de estar en conexión con la familia, compartir juntos el llanto, la pena, los recuerdos. Es necesario que nos podamos consolar juntos. Entonces, ¿qué hace el maestro que tiene un alumno que ha perdido un familiar por COVID? Pues estar ahí, ayudarlo a transitar esos días difíciles. Estar ahí será suficiente. Puedes pasarla. Entonces, una vez que pasan esos primeros días de desconcierto y de incertidumbre, pueda que el alumno, la persona que pierde un familiar querido, se sienta pues muy triste y con el ánimo decaído. Quizá también pueda sentir cólera, ¿no? Porque a mí, ¿acaso puede sentir que al partir esa persona querida lo abandonó y luego se culpe por pensar eso? Dentro de uno siempre hay una oportunidad para despedirse bien, ¿no? Y entonces procurar recordar a esa persona en sus mejores momentos es una buena cosa, una buena medida. Pueda que en el transcurrir del duelo uno se instale en el momento de la muerte y no de no poder recordarlo en buenos momentos, pero recordarlo en los últimos momentos será bueno también, porque si los dejamos estar, nuestra mente vamos a darle tiempo a la mente para que acepte que la persona querida ya no está. ¿Puedes pasar una? Como también ha dicho Melissa, cada persona tiene su propia forma de enfrentar la pérdida. Entonces, respetar ese modo que tenemos de algunos con llanto, otros con tristeza, con mal humor, con desánimo, con falta de apetito, con insomnio, el recluirse solos a llorar la pena en un primer momento estará bien. Es su forma de dolerse. Pero esto no debe prolongarse, porque si después no hay descuido del cuerpo, que también necesita ser cuidado, así como la mente, es necesario llamar la atención de esta persona, ¿no? Entonces es necesario cuidar tu cuerpo, también cuidar tu mente. Es necesario comer, descansar, relajar tensiones, atender dolores. Se puede buscar la compañía de amigos queridos en los que podamos confiar, que nos escuchen, nos consuelen, nos sostengan, pero lentamente habrá que retomar la rutina y los proyectos. Esto es lo que hay que poner delante de ese que, porque es que que es normal que al comienzo sea difícil, pero es como un deber para la persona que en un homenaje a la persona que muere, el poder no quedarnos en ese momento todo el rato, sino procurar tener vitalidad y salir del duelo. Es decir, dejar que poco a poco la vida cobre más fuerza y se exprese en ánimo y vitalidad, ¿no?
Eh, eso. ¿Sí, Rosabel? Rosabel, tu micrófono. Unmute myself. Ok, creo que esto era todavía de Graciela, que era explorar el temor de Ay, enfermedad. sí, me quedé con esa. Porque claro, si el familiar muere de COVID, también el alumno puede tener el temor de enfermar. Entonces no hay que minimizar su miedo y escucharlo. Ya decía antes que lo bueno es estar ahí, ofrecerle toda la posibilidad de racionalizar su situación frente a la enfermedad. No ha estado en contacto directo, en fin, hacerle pensar, ¿no? Pensar con él y ayudarlo a salir de esa etapa lo mejor posible. Ahora sí, Rosabel. Pues aquí vamos con la última pregunta y tenemos que dejar unos minutos para que haya intercambio. ¿Qué hacer si me entero que un estudiante está contagiado de COVID? La universidad tiene un protocolo, hemos revisado el protocolo, nos lo han enviado, de cómo avisar a los jefes de área, hay psicológico, hay todo un pensar y un cuidado desde la universidad. Pero quería compartir esta experiencia que estamos teniendo todos los que tenemos un aula. ¿Qué pasaba antes y después del COVID? Antes del COVID nosotros podíamos tener un salón donde los estudiantes los veíamos cara a cara, donde los mensajes no verbales nos indicaban mucho, desde su desatención, su desmotivación, su no optimismo, su rechazo, su decaimiento, su cólera, su rabia, su desinterés hacia el curso. Pero más allá de eso, también siempre hay un fantasma detrás de cada uno de los alumnos cuando uno va a un salón, si uno es un buen pedagogo, de tratar de descubrir qué está detrás de todas estas conductas no verbales. Y detrás de esas conductas no verbales, de pronto sí, debieron haber quizás algún alumno que terminó en una relación con alguna pareja. Yo le llamo Voldemort a todos los ex. De pronto alguna disputa familiar, de pronto alguna enfermedad circunstancial, poco común, que algún familiar haya muerto o que esté en cuidados intensivos. Eso se hubiera disparado inmediatamente y nos lo hubiera hecho saber y hubiéramos tenido que atenderlo, pero hoy por hoy no tenemos caras, no tenemos rostros. Por esta situación de la privacidad también, tenemos ventanitas negras, tenemos cajitas negras que representan nombres que representan vacíos, representan incógnitas, representan cuestionamientos para nosotros. Creo que el profesor se está sintiendo muy solo porque no solamente es dictar ese curso, no solamente es dictar una teoría, pero los profesores no han podido desarrollar este ciclo, un vínculo con los alumnos, no han podido desplegar su motivación como les hubiera gustado, cuidar también a través de correos o mucho más entusiasmo a través de oportunidades a alumnos, si no había una mecanización un poco fuerte de todo esto y había mucha dificultad para acompañarlos. Estas ventanitas horrorosas que también están llenas de qué, ¿no? No tenemos conciencia del otro, no sabemos lo que está pasando. ¿Y cómo podemos ayudarlos a rescatar? No sabemos si detrás de ahí hay alumnos que están enfermos. Yo curiosamente dirijo un proyecto social y esos son los nombres de muchas de las personas de mi equipo. Dentro de ellos he tenido
una muchacha con COVID que ella asumió el rol de cuidadora de la casa, que tiene una madre con efisema y con una dificultad pulmonar, y sin embargo fue la que se contagió, la más pequeña de la casa, una chica que hacía supervisiones y que estudiaba con unas dificultades, y lo que me decía era que su cuerpo no podía reconocer la enfermedad. Me explicaba que antes ella había tenido diferentes enfermedades, pero que esta era como que hubiera un código que ella no se podía enfrentar, ni siquiera sabía cómo enfrentar. Se han activado, como dije previamente, traumas pasados en otras personas que también han tenido que acompañar a familiares que han muerto. Otra compañera aquí ha tenido que acompañar a un familiar que unas primas hermanas quedaron huérfanas de padre porque ya eran de madre, muchachas que han tenido que acompañar también a sus madres que han estado contagiadas, otra pequeña que también ha estado contagiada. Entonces, si no hubiera habido un vínculo especial, ya que no son personas que entraron a un salón y que se van y que no tengo yo el contacto, sino gente que ya tenía un vínculo conmigo, me ha permitido que no sean una caja negra, que no sea un objeto, sino que sea más bien todo lo contrario, que sean sujetos detrás de esas cajas negras para que yo pueda establecer mucho más comunicación y más validación en las vidas de cada uno de ellos. Y me ha permitido también desde el vínculo poder formalizar un poco más correos. No sé si nosotros los profesores también podemos dar oportunidades y acercarnos a los alumnos a servicios universitarios y a todas las ayudas que se puedan dar, a pesar de que los alumnos sean asintomáticos. Igual, el miedo, el temor está presente. Creo que también es importante reconocer la variedad de todos los casos y también identificar familias en crisis para que nosotros como entidad universitaria representemos a la PUC. Podemos facilitar clases grabadas, podemos privilegiar a través no sé, de recuperaciones, de ejercicios para poder acompañar, ya que si hay una temporalidad en esta enfermedad, la motivación y la identificación de que tengan los alumnos para con los profesores puede hacer de que sea mucho más fácil llevar este virus. No creo que haya un chico que pueda ser capaz de controlarlo todo ni curarlo todo, pero sí creo de que el acompañar con optimismo, el dar sentido de vida y validación, van a permitir vencer el virus desde otra manera para poder trabajar otros espacios. Finalmente, la empatía creo que es cómo nosotros podemos gestar estas emociones positivas, donde como profesores nos gustaría también, cómo nos gustaría que nos traten nuestros jefes, nuestros supervisores, cómo nos gustaría tener concesiones si nuestros hijos estuvieran mal, cómo nos gustaría ser capaces también con el alumno de ayudarlos a acompañar a situaciones imprevistas de la vida, más que demos lecciones sobre matemática o química o literatura o arte, que yo sí creo que las lecciones de vida van a ser mucho más valiosas que las otras lecciones, porque vamos a haber ayudado a los alumnos a gestionar su confianza, ayudar a que puedan gestionar imprevistos, a que puedan resolver ante una amenaza, que estas van a ser competencias mucho más importantes que aprobar un curso. Yo estoy segura que desaprobar un curso, desaprobar un ciclo paralelo a un acompañamiento, incondicionalidad desde lo afectivo y lo cognitivo, es una diferenciación importantísima en estos momentos. Con eso quisiera dar entonces cierre a nuestra presentación. Disculparles a veces estas cosas técnicas que no hicimos tan entrenados, pero lo hemos hecho con el mejor esfuerzo y darle a Tesania la palabra. Muchísimas gracias, Rosabel, muchas gracias, Melissa, muchas gracias, Graciela. Y hemos dado este tiempo que nos queda pendiente para poder escuchar y tener, aunque sea un espacio para compartir, para poder dialogar también con los participantes que nos acompañan a través del Zoom y del Facebook.
Nos han hecho 5 preguntas y voy a pasar a presentarles las preguntas para luego darles la palabra a ustedes para que nos ayuden, porque hay mucho interés en conocer también desde los mismos profesores, desde las mismas personas que nos acompañan, cómo manejar estas circunstancias y esta situación tan dura que nos ha tocado vivir. ¿Cómo abordar el proceso de duelo en niños pequeños? Esa es una de las preguntas que nos trae el público que nos acompaña. ¿Cómo mejorar el proceso de acompañamiento a quienes están perdiendo a sus seres queridos? ¿No? Si bien ustedes han mencionado elementos fundamentales sobre lo que es la empatía y el acompañamiento, esta persona nos pregunta, ¿qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué es lo que no debo decir? Siempre aparece como, y si estoy metiendo la pata, y si estoy diciendo algo que no corresponde, entonces creo que por ahí va esta pregunta. La tercera pregunta es, ¿cómo en este contexto, ¿no es cierto?, que está durando tanto tiempo, que se está prolongando, se van a generar, tú lo mencionabas, Melissa, en tu primera intervención, algún tipo de distrés, trastornos, dificultades más graves, más serias, ¿no? Nos preguntan también si en este contexto de pandemia llevar un diario emocional acompaña, ayuda, tiene sentido, ¿no? Una de las personas que nos acompaña el día de hoy está contagiada, ha dado positivo en el test y está trayendo esta angustia de la que hemos hablado nosotros, pero que nos preguntan, bueno, ¿y qué se hace con esta ansiedad? ¿No? ¿En qué casos sí las puedo manejar? ¿En qué casos debo pedir ayuda? ¿Cómo darme cuenta para poder reconocer estas herramientas que estamos tratando de proporcionar hoy día para el autocuidado? Pero ¿en qué casos también va a ser importante de repente sí solicitar la ayuda? ¿No? Yo les dejo acá las preguntas y quería añadir una más, porque me quedaba pensando, a partir de lo que les he escuchado, ¿qué hace un docente frente a un alumno que tiene COVID? Pero me preguntaba al revés, ¿cómo tenemos los profesores de repente que comunicar a nuestros alumnos cuando alguno de nosotros puede estar contagiado? ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Cómo lo manejamos? Les paso ahora entonces la palabra a ustedes para que nos ayuden con estas preguntas del público. Quería yo empezar con la primera pregunta sobre acompañar a los niños, que quizás se puede generalizar. Siempre las temáticas importantes sobre la vida y sobre la muerte, llámese sexualidad, llámese conflictos, llámese situaciones críticas, llámese enfermedades, divorcios, cambios, rupturas, muerte, se comunican a la persona que lo va a escuchar de acuerdo a la edad cronológica, a la capacidad intelectual, a la capacidad de simbolización, dependiendo de sus características emocionales y su sensibilidad, y con la mayor apertura, pero creo que también tiene que haber un ejercicio de lenguaje que sea dirigido específicamente a esa persona, no como una cosa grupal, sino creo que sí dejar que cada persona de manera individual pueda digerir y procesar a su ritmo la información que se le va a dar. Y en ese acompañamiento permitir las repreguntas, consolar y dar toda la atención hasta que, si el llanto puede ser acompañado por un abrazo y no por un deja de llorar, sino por un abrazo, el acompañar en la tristeza, simplemente a través de gestos, pequeños detalles, ternura, reuniones simbólicas, no algarabía, pero sí momentos tiernos en los cuales uno pueda ir procesando juntos todos, porque también los adultos, a la hora de acompañar a un niño en el procesamiento de la enfermedad o de la muerte o de los cambios radicales, el niño nos va a observar, el niño va a modelar todo eso y va a ver también cómo uno va comprendiendo el significado y la representación simbólica y subjetiva de lo que está transmitiendo.
esa sería no sé si alguno de ustedes quisiera completar más mi respuesta. Yo agregaría un poco el tema de, a veces cuando hablamos de muerte y niños, es como que a los adultos nos da más miedo hablar del tema, ¿no? O nos da miedo la reacción del Bravo. niño, ¿no? Exacto. Y de pronto, pues, ver llorar al niño después de haberle hablado sobre la muerte, que alguien, ¿no? Algún familiar ha fallecido, es como, nos angustia, pero a ver, a todos en algún momento nos va, cuando hablamos de muerte de alguien, nos puede generar muchísima tristeza, ¿no? Entonces es natural que el niño también exprese la tristeza, ¿no? Entonces creo que en la medida en la que naturalicemos también las reacciones, ¿no? Frente a un episodio como este, y entender que pues los niños también entienden lo que están pasando, ¿no? Entonces el ocultar una situación como esta, pues lo que va a hacer es que más bien el niño se imagine hasta escenarios peores, ¿no? O escenarios con, no sé, los niños tienen muchísima imaginación, entonces creo que en la medida en la que podamos ayudar, ¿no? A que no se creen como, o no se, digamos, no tengan como imágenes muy terroríficas sobre lo que esto significa, va a ayudar también a los chicos a procesar mejor la muerte. En todo caso, también se van a sentir integrados en la familia, porque si se les discrimina, entonces van a sentir que algo malo está pasando. Y es cierto que pasa algo malo, pero tienen que poder ir procesando esta idea de la muerte, ¿no? Porque es una realidad, es la desaparición de alguien, una persona cotidiana, hace que la pregunta sea inmediatamente hecha, ¿no? ¿Dónde está el abuelo? ¿Dónde está la tía? Incluso incluirlos Entonces, en los rituales, ¿no? Exacto, que agregues. Sí, La otra pregunta que dijiste, Tania, sobre llevar un diario. Creo que también, creo que hay diarios y diarios. Creo que también, y el diario se convierte en un diario patológico de un seguimiento constante, de un escrutinio diario de lo que está sucediendo, que se convierte en algo persecutorio, un fantasma que los va a inundar de más pena, sería no solamente una catarsis, pero ya se convierte en un elemento que puede generar mayor angustia. Entonces, el equilibrio también de transmitirlo, de escribirlo, es positivo en la medida de que no sea un espacio único, ni que sea un espacio de deterioro, sino que también se active en él la convivencia con otros espacios, como dijo Graciela también, de mantenerse con la vida. Continúa, Meli. Sí, de hecho creo que el diario emocional puede ser bastante útil si es que, como decías Rosabel, si es que se canaliza de esa manera, ¿no? Si es que realmente es un espacio donde uno puede volcar todo esto que tenemos en mente y que a veces es como nos hace tanto ruido en la cabeza que puede ayudar como a ordenar nuestras ideas, ¿no? O el mismo hecho de sacarlo, ¿no? Nos puede ayudar un poco a ordenarnos, a sentirnos un poquito mejor, pero efectivamente si es que yo me la paso escribiendo y luego releyendo y volviéndome a conectar con la emoción y estar en como juego, definitivamente no va a terminar siendo tan útil. ¿No? Claro, que no sustituya la conversación con otros, ¿no? Porque realmente el escribir te da un desahogo, como has dicho, Melissa, ordena, ¿no? Te organiza. El poner en blanco y negro tus ideas, de todas maneras, hace que se organice. Solamente que tiene que haber paralelo una interrelación, se ejerce la humanidad con otro ser humano. Entonces eso no puede sustituir de ninguna manera la vida. Después la otra pregunta creo que iba hacia que estaba dentro de una de las asistentes, una persona, y cómo una profesora puede transmitirlo a sus alumnos.
creo que con la misma naturalidad, no creo que haya una exclusión de que un alumno se lo diga a un profesor, que con la misma naturalidad de que un alumno se lo puede transmitir, de ninguna manera va a significar que esta persona desatendió sus cuidados o que tiene todo el derecho también de también sentirse frágil, de sentirse vulnerable, de no estar presente, de también pedir las mismas concesiones. Creo que el humanizar esta figura del profesor, que nosotros dentro de la responsabilidad universitaria hemos estado de la Católica recibiendo consultas con profesores, tanto Graciela como Melissa y otros compañeros, y conversábamos la presión que tenían muchos profesores por cumplir con todas estas roles e interfaces desde ser profesor, desde ser pareja, desde ser padre, desde tener angustia, desde tener miedo, desde tener presión por también, como los alumnos, de tener dificultades, de convivir en este miedo colectivo. Entonces creo de que así como en esta dinámica amical de conversarlo y de transmitirlo, se humaniza el profesor al transmitir su dolor o su enfermedad. Meli. Bueno, en realidad creo que es justamente lo que decía sobre humanizar, ¿no? O sea, aquí no es que alguien no pueda, o sea, por ser profesor no puedo sentir o no la puedo estar pasando mal. También la estoy pasando mal y también se me puede hacer complicado manejar ciertas situaciones. Entonces, creo que como una forma incluso de, hasta diría, no sé si fortalecer el vínculo, pero ponernos también de alguna manera como en el, que todos estamos pasando por lo mismo, ¿no? Yeah. Exacto, ¿no? Creo que los profesores sí definitivamente pues podrían comunicar si es que están pasando por alguna situación complicada, ¿no? Y si eso va a tener ciertas repercusiones en el trabajo que tenga con sus propios alumnos, ¿no? Bueno, tendrá que ser de acuerdo a la propia idea, ¿no? Algunos profesores querrán reservarse y no comentarlo, otros. Y dependiendo del grado de enfermedad que tengan, si son leves, moderados o quizá graves. Pero sí, pues es una situación, la pandemia, que ha democratizado el mundo. Entonces la situación de enfermedad le puede llegar a todos, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Queda alguna pregunta suelta? No, la de Tessania era la última. Creo que el tema de cómo a veces diferenciar en qué momento estas estrategias de autocuidado, por ejemplo, para lidiar con la ansiedad, y en qué momento ya siento que no puedo manejarlo y mejor solicito ayuda. Creo que esa sería una pregunta que quedó ahí un poco suelta. Bueno, creo que hay grados, ¿no? Y creo que lo que está pidiendo la persona es que se especifique cuándo se machuca el botón de ayuda. Y eso también creo que es algo muy, muy individual. Hay personas que tienen una alta tolerancia al dolor, hay personas que tienen menos tolerancia al dolor, hay personas que son mucho más independientes, pero en la enfermedad inclusive hay personas que son muy independientes. Yo soy demasiado resistente al dolor, pero eso no significa que no sienta dolor. Entonces, cuando hablé también de esta necesidad de repreguntar cómo estás, creo que también uno tiene que tener un autodiálogo y preguntarse, hey, ¿cómo estoy? ¿No? Realmente aquí hay una realidad, ¿no? Y también es algo completamente desconocido. Si nosotros tuviéramos las variables completamente ordenadas y como si esto fuera absolutamente cuantificable, no es así, ¿no? Creo que los síntomas varían, creo que nosotros, ante la posibilidad de no poder ir y estar con un médico cara a cara, perdemos a veces, dentro de lo que hablaba de que perdíamos subjetividad, entonces de nuestra propia salud. Entonces sí es bueno recurrir a alguien que observe nuestro proceso y nosotros también no
minimizar ni distanciar la posibilidad de recibir ayuda. Lo peor que puede pasar, creo, es recibir una ayuda cuando no la necesitemos. Lo terrible sería no recibir la ayuda cuando la necesitamos. Tal cual. Muchísimas gracias. Entonces, creo que con esto cerramos las primeras preguntas. Debo señalar que hay más preguntas, pero ya estamos con la hora y creo que nos quedamos como con esta idea de que desde el rol docente también tenemos retos, también tenemos momentos que son muy difíciles de asumir, muy difíciles de manejar, y creo que un poco lo que ustedes nos están planteando es humanizar esa experiencia de quienes también tenemos a cargo el cuidado de otros. Y creo que eso ha sido fundamental en la presentación. Sí, nos quedamos con algunas preguntas porque estamos además ante un escenario que es totalmente inédito. Y por eso son muchísimas las preguntas que tenemos. Creo que la presentación planteada justamente por preguntas por parte de ustedes nos ha ayudado, al menos en parte, a responder algo que nos parecía fundamental tratar y colocar el día de hoy. Quería además valorar mucho esta posibilidad de diálogo, colocar la vida en el centro y colocar la muerte como parte de esa vida desde los tres diferentes momentos de vida que ustedes representan. Nos ha ayudado muchísimo. Quiero agradecer Elisa, Rosabel, Graciela por este espacio. Agradecer también a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy a través de la sala Zoom y del Facebook. Agradecer su interés, agradecer las ganas de querer conocer un poquito más sobre esto que nos toca, a quienes, como señalamos, somos profesores y tenemos esta responsabilidad y este tema de hacernos cargo también, no solo de nosotros, nuestra familia, sino también de lo que implica pues el proceso formativo con alumnos. Y finalmente, agradecer desde el Departamento de Psicología y de la Dirección Académica del Profesorado de la PUC, la posibilidad de colocar este tema del rol docente en el contexto de la pandemia como un punto importante. Cuidando a quienes tienen a su cargo el proceso formativo nos parece que es fundamental y es una tarea que hemos asumido desde la universidad y que vamos a continuar. Tenemos no solo un servicio de apoyo en línea, sino vamos a continuar con estos foros porque queremos no solamente pensar en la PUC, sino pensar en otras universidades del país, pensar en general en los profesores de nuestro país que tanto requieren tener un espacio para cuidado de su salud mental. Muchísimas gracias y damos por finalizado el día de hoy este foro. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. A ustedes.